Ficciones Sonoras presenta Raposa Raposeira, de Ana Saiz. Relato editado en la antología benéfica Huellas en el año 2023. Locución y música original, David Fernández Bahamonde. Cuentan los viejos que hace mucho tiempo, en una aldea del interior de Galicia, vivía una raposa. Una tarde de finales de verano, de esas en las que caen las primeras hojas tostadas y la brisa ya trae olor a leña, la raposa descansaba en su madriguera cuando la sobresaltó un fogonazo en el exterior. No había escuchado disparos, así que no eran cazadores. Tampoco deberían ser las luces de un coche, pues se había preocupado mucho por buscar una guarida lo más alejada posible de las carreteras. Contrariada, se incorporó, aguzó el oído y distinguió con claridad aquel inconfundible rumor, que no era como la corriente del río ni como el viento soplando en las copas de los árboles, pero parecía ambos al mismo tiempo. No podía ser otro que ella. La raposa estaba acostumbrada a aquellas visitas, pero eso no evitó que se le erizaran los pelos del lomo. Se tomó unos segundos para recuperar tanto la compostura como su habitual actitud cínica y salió de la madriguera. La brisa se había detenido y algunas hojas estaban suspendidas en su camino desde las ramas de los árboles al suelo. Olía a nada. Hacía ya mucho tiempo. Ya creí que te habías olvidado de mí, dijo mientras contoneaba la cola presumida. Por fin. Me alegra que te alegre verme. La muerte estaba sentada en un tronco que no había resistido a la última tormenta. Tenía el aspecto de un hombre de mediana edad, con un impecable traje de chaqueta y corbata, similar a los que los humanos llevaban a los funerales, aunque algo menos triste. Vengo de la ciudad. Se levantó y dio una vuelta sobre sí misma igual de presumida que la raposa. ¿Qué te parece? Incómodo, dijo el animal cortante. ¿Quién es el encargo? Usted perdone por intentar mantener una conversación. La muerte suspiró con fastidio, chascó los dedos y, al momento, la raposa tuvo en su cabeza toda la información que necesitaba sobre la persona a la que debía anunciar su inminente fallecimiento. Nombre, aspecto, edad, domicilio, costumbres, todo lo que la muerte podía proporcionarle para que cumpliese con su tarea. Antes del viernes a las 23:35, por favor, insistió la muerte, aunque la raposa ya conocía también ese dato. Ok, contestó mientras volvía a su madriguera para trazar un plan de acción y quitarse aquel fastidio de encima lo antes posible. Ok, eso dicen en la ciudad, ¿no? Se llamaba Josefa y le faltaban 4 meses y 2 días para cumplir los 90. Y, sin embargo, como mujer de campo que era, vivía sola, cuidaba de su pequeño huerto y todos los días sin falta salía a dar un paseo. Una lástima que no tuviese gallinas. Simular el interés por ellas habría sido una buena ocasión de acercarse para darle la noticia. Además, dada su edad, la raposa debía actuar con cierta delicadeza, sin sobresaltos. No quería arriesgarse a que la muerte tuviera que presentarse antes de tiempo por un fallo cardíaco accidental, porque, aunque le gustaba dárselas de digna delante de ella, prefería no tener que verla enfadada. Con toda esa información, la raposa consideró que lo mejor sería presentarse con su forma habitual, en su medio natural, y abordar a la anciana cuando estuviera sola, así que se encontrarían en uno de sus paseos. Como ni siquiera la muerte podía ver el futuro, entre los datos que había implantado en la mente de la raposa no estaba el itinerario de Josefa en un momento concreto. Así que el animal tuvo que echar mano de sus habilidades para la caza. Conocía el olor de la mujer, una curiosa mezcla de flores, humedad y galletas de nata recién horneadas. Lo utilizó para localizar su rastro en uno de sus senderos habituales, junto al bosque, poco transitado por otros humanos. Después, observó sus huellas. Ya había pasado por allí y pasaría otra vez para volver a casa. Perfecto. Eligió un recodo del camino con cierta visibilidad desde ambos lados y se sentó allí con pose relajada. Su idea era que la anciana la viese a la suficiente distancia como para no asustarse
pero no tanta como para tener la posibilidad de evitarla. Cuando Josefa llegó al punto elegido y vio al animal, se paró en seco y se quedó muy quieta y muy en silencio, sin quitarle ojo. Mujer prudente. A la raposa le gustaba eso. Casi le dio pena decirle lo que le tenía que decir. En teoría, no necesitaba decirle nada. La existencia de la raposa debería ser lo suficientemente conocida como para que su sola presencia fuese augurio de muerte. Sin embargo, a este heraldo de la muerte le gustaba poder salir a dar un paseo por los alrededores de la aldea como otra raposa cualquiera, sin temor a encontrarse con un humano y que éste se pasara la intemerata desquiciado, creyendo que en cualquier momento sería al otro barrio. Por otra parte, tampoco quería dar con alguien ignorante y que se dedicase a hacerle fotos. Algunos humanos eran muy pesados con las fotos, en lugar de darse por enterado de su inminente y fatal destino. Por eso la raposa había elaborado un pequeño discurso, una mera formalidad, para asegurarse de que nadie se llamase a engaño. Josefa, vengo a anunciarte que el viernes vas a morir. No le gustaba decir la hora exacta porque alguna gente se ponía muy nerviosa y hacía tonterías, lo cual solo le complicaba las cosas a todo el mundo. La anciana no se movió un ápice, ni siquiera parpadeó. No era la reacción que la raposa esperaba, pero, por si acaso, dijo lo que encajaba con la mayoría de las reacciones con las que solía encontrarse. No te asustes, no grites, no llores. No, la mujer no hizo ninguna de esas cosas. Sí, la raposa se sintió un poco decepcionada, pero siguió con su discurso ensayado porque, ¡qué hocicos!, se sentía orgullosa de él. Será sencillo y no sufrirás. Esto no era estrictamente cierto en todos los casos, pero tampoco hacía daño a nadie darles un poco de esperanza después de él, al menos como un disgusto inicial. No te resistas, no servirá de nada, solo déjate llevar y disfruta de la vida eterna. Había acabado su, creía, emocionante discurso y Josefa seguía sorprendentemente entera. No ya para acabar de escuchar que iba a morir, sino incluso para haber visto a una raposa que hablaba. Pero, oye, hay gente para todo. La raposa dio un salto y desapareció entre los arbustos, camino de su guarida. Su trabajo estaba hecho y todavía tenía tiempo de echar una siestecita antes de que anocheciera. La madrugada del sábado, cuando la raposa ya iba en retirada después de una cena con bastante mala relación esfuerzo-disfrute, se encontró con la muerte a la entrada de su madriguera. Seguía llevando el aspecto de hombre trajeado, pero ya no estaba tan impecable como la vez anterior. A la raposa le sorprendió verla así, dando vueltas de forma errática con la corbata mal anudada, el pelo alborotado y los ojos a punto de salirse de las órbitas. El rumor que siempre la acompañaba era casi un zumbido y olía a sudor y azufre. Nunca, en todos sus años de servicio, la había visto perder el aplomo de esa manera. Por si acaso, se mantuvo a una distancia prudente, sin decir nada, hasta que la muerte advirtió su presencia y se trasladó hacia allí sin rozar el suelo, desplazando todas las hojas que habían quedado en suspensión a su alrededor. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz aguda y un dedo acusador. ¿Yo?, contestó la raposa, fingiendo que no estaba a punto de desmayarse de miedo. ¡Claro que tú! Tenías que anunciarle a Josefa mi llegada para anoche a las 23:35. Y eso hice, ayer en el camino, junto al bosque, y a lo mejor sería todo más fácil si las dos dejásemos de gritar. La muerte negó con la cabeza, pero relajó un poco el tono de voz. Pues muy bien no lo hiciste, porque no se dio por enterada, dijo con sarcasmo. ¿Cómo que no se dio por enterada? ¿Cómo que no? Se dio cuenta de que volvía a gritar y resopló. A la hora acordada llegué a su casa, le conté lo que había ahí, simplemente se negó. La muerte empezó a caminar de un lado a otro, pisando la hierba con rabia mientras gesticulaba mucho con los brazos. ¡Que no era su hora! Le indiqué que sí, como ya le había anunciado el heraldo, y ella, que no sabía lo que le estaba contando, que no iba a comprar nada y que me fuera. Por favor, que si quería unas galletas para el camino. ¿Y aceptaste?, se arriesgó a preguntar la raposa por intentar rebajar la tensión. La muerte paró en seco y se quedó mirándola como si fuese la primera vez que la veía. ¿Qué? ¿Que si aceptaste las galletas? Claro que acepté las galletas. ¿Cómo no iba a aceptar las galletas? Pero esa no es la cuestión.
gritó la muerte llevándose las manos a la cabeza. ¿Es que no lo entiendes? Esa mujer tenía que haber muerto esa noche. Y ahí está, tan tranquila en su casa, viendo una novela en la tele. Es un desastre, murmuró mientras volvía a caminar de un lado a otro. ¡Un desastre! Pero vamos a ver. La raposa, que había sustituido el terror por la impaciencia, interrumpió la letanía. Aun suponiendo que no se hubiese enterado del anuncio, ¿por qué no te la llevaste sin más? ¡Porque no puedo! Vuelves a gritar. ¿Cómo que no puedes? Pues porque estas cosas tienen un protocolo. La muerte enumeró con los dedos. Primero, anuncio. Luego, muerte. No puedo llevármela sin más. ¿Tú sabes el lío que es eso? ¡Claro! El heraldo lo ve todo fácil. Levantó las manos hacia el cielo de forma lastimera. El heraldo lo tiene todo chupado, porque es ir, dar una noticia y ahí acaba el trabajo. El heraldo no tiene que enfrentarse a la burocracia y... Vale, lo pillo. La raposa temía la muerte, pero llegadas a ese punto se había puesto tan insoportable que casi prefería que se le llevase a ella si con eso dejaba de oírla quejarse. ¿Podemos volver a intentarlo? La muerte cerró los ojos y se quedó unos segundos en silencio, como oída, en lo que la raposa supuso era algún proceso de transmisión y recepción telepática similar al que hacía con ella cuando le trasladaba información del futuro difunto. Al cabo de unos segundos volvió a abrirlos y la miró con intensidad. Mañana iré a buscarla a la misma hora. No falles esta vez. No lo haré, contestó la raposa después de decidir que no le valía la pena discutir si el fallo había sido suyo o no. Pero yo que tú iría con menos pinta de vendedor de enciclopedias. Ya no se venden enciclopedias, dijo la muerte con sorna. En cualquier caso, mejor así. Giró sobre sí misma y el hombre trajeado de mediana edad se transformó en una niña de vestido rosa con cara de muñequita, enormes ojos azules y largas cornetas rubias. Lo bueno es que así la matas de un infarto, anuncio mediante o no. A todas las ancianas le gustan las niñas pequeñas. ¿Llamando solas a su puerta cerca de la medianoche? Tengo mis dudas. Tú haz tu trabajo, que yo haré el mío, contestó la muerte de forma tajante y después desapareció. El rumor, casi zumbido, desapareció con ella. Las hojas en suspensión cayeron suavemente sobre la hierba y el bosque volvió a oler a bosque. La raposa soltó un largo suspiro de alivio y se metió corriendo en su madriguera, a ver si conseguía dormir sin sufrir un corte de digestión. Esa tarde, la raposa decidió no ser tan sutil como la primera vez. No le gustaba demasiado utilizar aquel método para los augurios porque ya iba teniendo una edad y su garganta empezaba a no ser lo que era. Además, por el alcance y falta de concreción, el anuncio solía sembrar el pánico en otras personas además de la destinataria. Y luego los humanos se pasaban unos días bastante insoportables hasta que salían de dudas sobre a quién le tocaba pasar a mejor vida. Pero, precisamente, en esta situación en concreto, eso podría resultarle útil para tener testigos que demostrasen que ella había hecho su parte. La raposa esperó a que acabase la misa, lo que garantizaba que la mayoría de los habitantes de los alrededores estarían fuera de casa. Entonces se colocó en una intersección entre dos de los caminos por los que solía pasar Josefa y empezó a aullar. Y su aullido se extendió por esos dos caminos y por todos los que Josefa había recorrido a lo largo de sus casi 90 años. Pasó entre los árboles y sobre los huertos, y llegó a todas las personas que se encontraban cerca de ellos. Al principio era un aullido suave, lastimero, como de perro herido o extraviado. Poco a poco fue aumentando su volumen y estridencia, hasta convertirse en un grito que recordaba al canto de los gallos, al canto de muchos gallos, muchos más de los que existieran en la comarca. Y desde la puerta de la iglesia hasta el bar, desde el cementerio hasta la panadería, desde la fuente hasta el río, todo aquel que escuchó tan espeluznante sonido supo al instante que esa misma noche alguien iba a morir. La raposa no tenía ninguna duda de que, esta vez, la anciana se había dado por enterada de la visita de la muerte. Nadie podía ignorar los aullidos del heraldo. Nadie. Por eso, cuando esa noche le despertó un nuevo resplandor, se quedó agazapada en la madriguera, esperando el trueno. Y es que, a juzgar por el sonido que venía del exterior, se había montado una buena tormenta. No fue hasta que escuchó a la muerte llamarla por su nombre que se decidió a salir. Y lo hizo con toda la tranquilidad del mundo.
convencida de que la visita era tan solo para informar de que todo había ido bien o, a lo sumo, encargarle un nuevo anuncio. Así que, en cuanto asomó el hocico, estuvo a punto de recular y no volver a salir de su guarida nunca más. Sí que había una buena tormenta, pero era la muerte quien la provocaba. La niña en la que se había transformado la noche anterior estaba plantada de pie en medio del pequeño claro frente a la madriguera. Su vestido rosa y sus largas coletas rubias estaban empapadas por la lluvia que caía sobre ella, y apenas unos metros a su alrededor. En las manos llevaba una cesta de mimbre sobre la que rebotaban las gotas que, iluminadas por la luna, salían disparadas como chispas plateadas. Inquieta por saber qué tramaba con aquella cesta, la raposa respiró hondo, salió de la madriguera y se quedó lo más pegadita posible a la entrada, donde no la alcanzaba la lluvia. ¿Todo bien? Un rayo iluminó todo el claro e impactó justo enfrente a sus ojos. La raposa se quedó mirando los hierbajos chamuscados, con la duda de si era una forma de saludar o la muerte estaba tan alterada que había fallado el tiro. «Me alegra que te alegre verme», siguió la raposa impertinente, aparentando una seguridad en sí misma que cada vez estaba más debilitada. La muerte se acercó caminando despacio, y con ella se fue desplazando la tormenta hasta alcanzar también a la raposa, que aguantó con estoicismo el contacto de la agua helada sobre el lomo. Los enormes ojos azules de la niña se habían vuelto completamente negros y miraban al animal sin parpadear. «A ver si adivinas quién no ha muerto esta noche», dijo, con una voz cavernosa impropia de un cuerpecito de su tamaño. «¿Entonces, esa cesta no contiene el alma de Josefa ni nada parecido?», preguntó la raposa, temiendo que la cesta fuese para ella. «No, aunque sí que es suya, ¿sabes?». El tono sarcástico de la niña también era bastante impropio de la edad que aparentaba. «¿Y sabes qué contiene?». La raposa tragó saliva y no contestó esta vez. «Galletas. Contiene galletas». La muerte abrió la cesta de mimbre y empezó a sacar pequeñas pastas de nata a puñados y a lanzarlas al aire, carcajeándose como si hubiese perdido la cabeza. ¡Muchas, muchas galletas! Cuando se cansó o se acabaron los dulces, la niña resopló y dejó caer la cesta con desdén. La lluvia cesó y se levantó una brisa que se transformó en un remolino. Rodeó a la pequeña y la levantó del suelo, ligera como una pluma. Al alcanzar unos metros de altura, el remolino aceleró y la niña se desintegró en millones de partículas plateadas, que se separaron como en una explosión, y al momento volvieron a unirse para formar una figura de aspecto humano poco definido, alargada y vestida con túnicas negras que fluían hipnóticas mientras descendía hasta el suelo. Después de tantos años, la raposa ya no se sorprendía con los alardes teatrales que tanto le gustaban a la muerte. Pero aquello, de no haber estado tan asustada, le habría parecido un espectáculo digno de ver. El viento cesó y ahí estaba, frente a ella, la imagen canónica de la muerte, la que vivía en el imaginario de los humanos, la que no dejaba lugar a dudas. «Me aseguré de que se enterasen todas las aldeas de los alrededores», se apresuró a decir la raposa, antes de que la muerte se acercase más. «Pregunta a quien quieras». «Me da igual», contestó con una voz que parecía venir de todas partes. «Ya has causado bastantes problemas. Voy a llevarme a esa mujer con anuncio o sin él». La muerte sacudió uno de sus cadavéricos brazos y en él apareció una guadaña de hoja brillante y afilada. La raposa temió que segase su vida también, y más por orgullo que por instinto de supervivencia, pegó un gran salto y se echó a un lado. «¡Espera!», gritó. «Los humanos dicen que todo el mundo merece una tercera oportunidad». «Segunda», dijo la muerte con hartazgo. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, y tú ya la tuviste». «Pues yo merezco una tercera», discutió la raposa sin dejar de moverse y estudiando todos los huecos por los que podía escabullirse por si acaso. «Me lo debes». «Ah, sí», la muerte rió. «¿Y se puede saber por qué?» «Por todos los años de leal servicio. Leal y eficiente servicio, si se me permite decirlo. Merezco saber en qué fallé y tener la posibilidad de corregirlo». La muerte se quedó callada, dando golpecitos con el mango de la guadaña sobre la hierba húmeda. «Piénsalo», insistió la raposa y empezó a susurrar,
dando vueltas alrededor de la muerte, cada vez más segura de sí misma. Llevarla por la fuerza exigiría rellenar un montón de papeleo. Más que un retraso de un par de días, seguro. Tener que buscar otro heraldo, formarlo. Tendrías que formarlo tú, porque si yo ya no estoy... Nadie garantiza que no vaya a fallar alguna que otra vez al principio, claro. Y eso tan cerca de estos fallos... Uf, menuda pérdida de reputación en el más allá. O incluso entre los propios humanos. ¡Vale!, gritó la muerte al fin, y su voz retumbó en todos los árboles del bosque. Tendréis vuestra tercera oportunidad, tú y esa anciana. La última oportunidad. Mañana, a la misma hora, sin falta. Sin dar opción a réplica, la muerte se esfumó y el claro frente a la madriguera de la raposa se llenó de pequeños animales e insectos que vieron su cena solucionada al instante por montones de galletas de nata humedecidas. «Cuidado, no pilléis una indigestión», dijo la raposa de vuelta hacia la madriguera, y disimuladamente cogió alguna también. No estaba de humor, sin contar con que aquel podía ser el último día de su vida o con que su reputación como heraldo de la muerte estuviese en entredicho. Hacía mucho tiempo que no recurría a la técnica más agresiva de todas y acababa de recordar por qué. Resultaba tremendamente incómoda. Recorrer las carreteras de la aldea como un adorable y esponjoso cachorrito de Palleirán era desesperante. Sus rechonchas patitas no eran capaces de correr tan rápido como las de una raposa adulta, y sus almohadillas, poco curtidas, notaban en exceso cualquier piedra y la desagradable textura del asfalto. Por eso, cuando aquella mujer se acercó a ella al pasar junto a la iglesia, hablándole con voz excesivamente aguda e intentando acariciarla, el cachorro no pudo contenerse y empezó a echar fuego por los ojos y la boca. La mujer reculó dando un grito y santiguándose. «¡Deus te leve a Porto Salvo!», dijo cuando recuperó el aliento. «Que sí, señora, que me deje», replicó la raposa sin detenerse. Podría haberse parado a explicarle que ella era un animal casi corriente, que aquello de que se trataba del alma de un náufrago en pena no era más que una leyenda, y que ojalá esa bendición que creía que acababa de soltarle la liberase del calvario de tener que seguir soportando a una muerte caprichosa y temperamental en este mundo, o enfrentarse a un más allá en el que a saber qué iba a tener que aguantar. Pero no tenía tiempo que perder si quería salvar su honor. Y en cualquier caso, la mujer ya había salido corriendo, al parecer camino del bar. Por suerte, no podía salirle todo mal. La raposa encontró a Josefa en la puerta de su casa arreglando unas plantas. Así que se colocó junto a sus pies y empezó a lloriquear lastimosamente para llamar su atención. Pero el corazón de la anciana debía ser tan duro como su resistencia a la muerte, pues ignoró al cachorro sin piedad. Contrariada, la raposa se acercó más, enganchó el bajo de su pantalón con los dientes y empezó a tirar. Y, entonces sí, después de un pequeño sobresalto, Josefa se fijó en ella y se llevó las manos a las mejillas radiante de felicidad. Luego se agachó con una envidiable flexibilidad, cogió al cachorrito y lo levantó para ponérselo frente a la cara. Era su oportunidad. «Josefa, te tienes que morir», soltó la raposa a bocajarro. «Ya lo siento, pero son órdenes y ni tú ni yo podemos hacer nada para evitarlo». Igual que cuando se encontraron en el camino del bosque, la anciana ni pestañeó ante la noticia. En lugar de eso, se llevó al cachorro dentro de la casa, hasta el salón, lo dejó con delicadeza en el suelo sobre una alfombra mullidísima y desapareció. Al poco, volvió con 2 cuencos y se los puso delante. Uno estaba lleno de agua fresca y el otro tenía 2 albóndigas que olían a gloria bendita. «Si intentas sobornarme, siento decirte que es en vano», dijo la raposa. Pero Josefa se limitó a hacerle un gesto para animarla a disfrutar del banquete. Y bueno, ¿quién era ella para rechazar unas albóndigas y un agua tan clara? El cachorro se acercó al cuenco y comió. Al principio tímidamente, después regodeándose en aquel manjar como no había probado en su vida. Cuando acabó y hubo relamido el cuenco, bebió toda el agua. Y entonces Josefa lo cogió en brazos de nuevo, se sentó en el sillón, lo puso en su regazo y le acarició el lomo y la cabeza hasta que el sueño vino a buscarlo. La raposa durmió como nunca hasta que un movimiento brusco de Josefa la despertó y, por puro instinto, saltó del regazo al suelo. Se dio cuenta entonces de que, en la pared frente al sillón, había una bombilla de color rojo que se iluminaba de forma intermitente. La anciana
Salió del salón y la raposa la siguió, intrigada, hasta la puerta de la casa. Fuera estaba la repartidora de la panadería, a la que la raposa tenía bien fichada por ciertos motivos. La chica hizo un gesto con las manos que Josefa repitió y le entregó una bolsa con ese pan cuyo olor, por las mañanas, llegaba hasta el mismo bosque. Después, las dos mujeres volvieron a gesticular y Josefa se metió en casa. Tomó un trozo de pan, dejó el resto en la cocina y volvió al salón, siempre con la raposa siguiéndola de cerca. Se sentó en el sillón y le dio el trozo de pan al cachorro con una mano mientras que con la otra encendía el televisor, donde había imágenes, pero no sonido, y las conversaciones aparecían escritas en la pantalla. ¡Acabáramos!, se le escapó a la raposa, aunque ahora sabía que Josefa no se iba a enterar de que esa palabra había salido del cachorrito de Payeirán que acababa de adoptar por las buenas. Pensativa, la raposa se tumbó en la alfombra y sujetó el trozo de pan entre las patas delanteras. Comió, despacio esta vez, disfrutando del sabor de la textura, de la miga y la corteza, olisqueándolo profundamente entre bocado y bocado, aquel pan por el que tantas mañanas se planteaba delinquir. Y pensó que, quizá, pese a las incomodidades del cuerpo de un cachorro de perro, aquella sería una vida a la que podría acostumbrarse. A las 23:35, puntual como no podía ser de otro modo, la espeluznante figura de la muerte apareció frente a la casa. ¡Uy! ¡Mira qué cachorrito tan mono!, dijo con sorna, y adelantó una mano como si fuera a hacerle una cara a Antoña. La raposa gruñó y se apartó. «¿No me dijiste que era sorda?» «¿Cómo que? ¡Claro que sí!». La muerte retiró la mano ofendida. «Está en el expediente. Todo está en el expediente». «No, eso precisamente no». La raposa se mantuvo firme, acallando la duda de si sería ella quien lo habría pasado por alto. La muerte se quedó en silencio un momento, como si repasara algo en su interior, y después murmuró algo ininteligible. «¿Qué? ¿Está?», preguntó la raposa con malicia. La muerte hizo un ruido similar a un chasquido de lengua. «Bueno, entonces me estás diciendo que no se había enterado de los augurios porque no los escuchó. ¿Es eso?». «Correcto». El cachorro levantó la cabecita con actitud orgullosa. «Estupendo. Pues ala, tenía razón, no es culpa tuya, y ahora voy a llevármela». La muerte intentó entrar en la casa, a lo que el cachorro se interpuso con las 4 patas muy tensas y echando fuego por los ojos y la boca. La muerte, aunque a su manera, había admitido su error, lo cual en condiciones normales ya sería un triunfo. Pero para la raposa no era suficiente. No esta vez. «¿Qué crees que vas a hacer con esas llamitas exactamente?», se rió la muerte, haciendo temblar los cristales de las ventanas. «Josefa es una mujer buena. Hacen falta más como ella en este mundo», dijo la raposa apagando el fuego. «Ya, pero las cosas no funcionan así y lo sabes. Así que, por favor...». La muerte hizo un gesto con la mano para que se apartara. La raposa no cedió. «Por lo que parece, a veces esas cosas que no funcionan así tampoco funcionan del todo bien, ¿no? Podríamos aprovecharnos de ello las dos». «¿A qué te refieres?», preguntó la muerte intrigada. «Un expediente al que falta un dato podría ser un expediente que falta entero». La muerte se cruzó de brazos y se quedó pensando unos segundos. «¿Que no figure en ninguna parte que era la hora de Josefa?», sugirió al fin en voz baja, como si temiese que alguien la escuchara. «Y así no se sabrá de tus errores», remató la raposa. La muerte le dirigió una mirada que se adivinó fulminante bajo el manto negro. «O los errores de quien sea». «No sé si podré hacer desaparecer ese expediente». La muerte parecía pensar en voz alta. «Y, en cualquier caso, cuando toque el recuento de almas...». «Vamos, ¿qué hay que la muerte no puede hacer?». El cachorro se acercó y le puso unos ojos enormes y aduladores. «En cuanto al recuento de armas, te ofrezco anunciar otra muerte tan pronto como pueda, con la única condición de que sea un alma indigna. Entonces vendrás y te la llevarás». La muerte dio un par de vueltas frente a la casa de Josefa, meditabunda. Miró a la anciana por la ventana y después a la raposa, y dejó entrever una sonrisa aterradora. «Trato hecho.
se tenció y tras dar un golpe en el suelo con el mango de la guadaña, desapareció con un vendaval que obligó a la raposa a cerrar los ojos. Satisfecho, el cachorrito volvió a entrar en la casa, la que a partir de ahora sería su guarida, y se acurrucó sobre la alfombra del salón a los pies de Josefa, quien, ajena a todo lo que acababa de suceder fuera, veía tranquilamente su novela subtitulada. Cuentan los viejos que, desde hace mucho tiempo, en una aldea del interior de Galicia, vive una mujer de alma pura que burló a la muerte. Cuentan también que, si pasas por allí y eres amable, su cachorrito se dejará acariciar y quizá tengas buena suerte en la vida. Pero, ¡ay de ti si tu alma o tus intenciones son oscuras! El cachorro lo sabrá, y su boca y sus ojos empezarán a escupir fuego. Y entonces, ni siquiera te servirá correr. Nota de la autora. Este relato está inspirado en la leyenda gallega de La raposa do aire, que también aparece para anunciar fallecimientos, aunque probablemente la de la leyenda real sea menos desvergonzada.